Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el apartado número 44 del libro de Hannah Arendt, La condición humana, el cual se encuentra en el capítulo sexto, que trata sobre la vida activa y la época moderna, y que se ocupa de la vida como bien supremo, lleva el título de la vida como bien supremo. Bueno, lo primero que hay que señalar es que Hannah explica la razón por la cual en la modernidad la vida tomó el lugar del bien supremo para los seres humanos. ¿No? Y esto lo explica a través de la inversión que se dio al final de la, bueno, después de que se dio la primera inversión entre el Homo Faber y la vida contemplativa, la acción y la vida contemplativa, después el Homo Faber y el Homo Politicus, bueno, el quehacer político, y finalmente cuando el Animal Laborans toma el papel del Homo Faber y se eleva como la expresión más importante en la jerarquía de la vida activa. ¿No? Y a este respecto, Hannah señala, la razón por la que la vida se afirma como fundamental punto de referencia en la época moderna y de que siga siendo el supremo bien de la sociedad moderna, radica en que la inversión moderna operó en la estructura de una sociedad cristiana cuya creencia principal en la sacralidad de la vida ha sobrevivido e incluso ha permanecido inamovible a la secularización y a la general decadencia de la fe cristiana. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Lo que explica Hannah es que el tránsito del medievo a la edad moderna se dio en el contexto de una sociedad cristiana. Y para la sociedad cristiana, la vida es sacra, es un tema sacra, es sacro, es sagrado. ¿No? Y esta idea de la vida como bien supremo ha sobrevivido a pesar de que ha habido un proceso de secularización y una pérdida de fuerza, de influencia de la fe cristiana. De hecho, esa es la razón por la que podemos explicarnos por qué, en el contexto, por ejemplo, de la epidemia de COVID, este, no importa que se tengan que sacrificar en términos económicos sumas extraordinarias de riqueza, de dinero, con tal de preservar la vida. ¿No? Independientemente de que la gente sea creyente o no, la vida es lo más importante y es el bien supremo y está sobre todas las cosas. ¿No? Y bueno, respecto a la llegada del cristianismo al mundo antiguo, que es el desarrollo que hace Hannah en este capítulo, señala, la actividad política, que hasta entonces se inspiró fundamentalmente en anhelar una inmortalidad mundana, se hundió bajo el nivel de una actividad sujeta a la necesidad, destinada a remediar las consecuencias de la pecaminosidad humana, por un lado, y a complacer los deseos e interés de la vida terrena, por el otro. La aspiración a la inmortalidad se equiparó a la vanagloria. La fama que el mundo concedía al hombre era ilusión, puesto que el mundo era mucho más perecedero que el hombre, y el esfuerzo para alcanzar la inmortalidad humana carecía de significado, ya que la propia vida era inmortal. ¿No? El tema aquí es que, como lo ha señalado Hannah, o como lo señala Hannah en los primeros apartados de su libro, en la época antigua, la acción, que era estas cosas que llevaban a cabo, estas actividades que llevaban a cabo los hombres libres, con el fin de alcanzar la inmortalidad, llámese grandes obras, grandes discursos, grandes conquistas, etcétera, etcétera. Cuando llega el cristianismo al mundo antiguo, esta idea de la acción y de la inmortalidad pierde sentido. ¿Por qué? Porque la vida era más eterna, digamos, más inmortal, perdón, que el mundo. Entonces carecía de sentido alcanzar la inmortalidad, pues porque la vida era inmortal en sí misma. ¿No? Entonces, en primer lugar, lo que hace el cristianismo es quitarle el peso o la importancia que tenía la acción política a la antigüedad. ¿No? Se lo quita porque ahora ya no es importante trascender históricamente. Ya no es importante alcanzar la inmortalidad. ¿Por qué? Porque la vida es inmortal en sí misma. ¿No? Respecto a la vida como bien supremo, Hannah señala, cabe que la vida terrena no sea más la primera y más miserable etapa de la vida eterna. A pesar de todo, es vida. Y si esta vida que terminará con la muerte no puede haber, y sin esta vida que terminará con la muerte no puede haber vida eterna. Tal vez esta sea la razón del indiscutible hecho de que solo cuando la inmortalidad de la vida humana, de la vida individual se convirtió en el credo central de la humanidad occidental, es decir, solo con el auge del cristianismo, la vida terrena pasó a ser el bien supremo del hombre. Fue gracias al cristianismo
que la vida pasó a ser el bien supremo del hombre. Y esto es muy interesante porque todos aquellos que, por ejemplo, bueno, que somos todos, ¿no? En Occidente, que nos cuidamos del COVID, por ejemplo, ¿no? Que queremos resguardar nuestra vida y la vida de los que las personas que queremos, ¿no? Ese pensamiento está enlazado, tiene una profunda relación con aquellos, por ejemplo, que están en contra del aborto. ¿Por qué? Porque defienden la vida como bien supremo. Es decir, la vida es lo más importante. Entonces, y estas dos acciones, estas dos maneras de pensar, aunque parecen distintas, ¿no? Puede haber que alguien esté a favor del aborto, pero que se resguarde en su casa para salvaguardar su vida, las dos se desprenden del pensamiento cristiano, a pesar de que estemos hablando de gente que sea secular, o sea, que no sea creyente. Pero este pensamiento surge del cristianismo, ¿no? Respecto a este tema también Hannah señala, el viejo desdén hacia el esclavo, despreciado porque únicamente servía a las necesidades de la vida y se sometía a la coacción de su amo porque a toda costa deseaba seguir vivo, no pudo mantenerse en la era cristiana. Ya no cabía despreciar, como lo hizo Platón, al esclavo por someterse a un dueño en vez de suicidarse, ya que conservar la vida bajo cualquier circunstancia se había convertido en un deber sagrado, y el suicidio se consideraba aún peor que el asesinato, ¿no? Y esto es, en la antigüedad, los hombres que estaban sujetos a la necesidad del esclavo, o sea, las necesidades de la vida del esclavo, eran profundamente despreciados porque eran los hombres libres, es decir, lo que habían logrado alcanzar la libertad a través de esclavizar a otro hombre que hiciera su trabajo para mantenerlo vivo, los que podían alcanzar la inmortalidad, los que podían llevar a cabo la acción para alcanzar la inmortalidad. Por eso se despreciaba al esclavo. No porque fuera un esclavo en sí, sino por el hecho de someterse en lugar de suicidarse, sino de someterse a las necesidades de la vida, porque para eso, para los antiguos, para los griegos antiguos, eso carecía de todo sentido, ¿no? Y entonces esto cambió completamente con la llegada del cristianismo. Respecto a este tema también Hannah señala, de todos modos, lo cierto es que la época moderna siguió actuando bajo el supuesto de que la vida, y no el mundo, es el bien supremo del hombre, es el supremo bien del hombre. En sus más audaces y radicales revisiones y críticas de los conceptos y creencias tradicionales, ni siquiera se le ocurrió poner en tela de juicio esta inversión fundamental que el cristianismo llegó al agonizante mundo antiguo. Es decir, esta idea del cristianismo ha permanecido en la época moderna sin importar todos los cambios que ha habido en los últimos 2000 años de historia de la humanidad. Esta idea permanece desde la llegada del cristianismo a la última etapa del mundo antiguo, ¿no? Respecto a este tema también señala Hannah Arendt. De lo último que podemos estar seguros es de que la conciencia de la inversión de la acción y de la contemplación con la anterior de la vida y del mundo pasó a ser el punto de partida de todo desarrollo moderno. Solo cuando la vida activa perdió su punto de referencia en la vida contemplativa pudo convertirse en vida activa en pleno sentido de la palabra. Y solo debido a que esta vida activa permaneció ligada a la vida como su único punto de referencia, pudo la vida como tal, el metabolismo laboral del hombre con la naturaleza, hacerse activa y despegar toda su fertilidad. Es decir, como hemos visto en otros videos, en la jerarquía antigua, la vida contemplativa estaba por encima de la vida activa. La vida activa estaba compuesta por la labor, por la acción, el trabajo y por la acción. Y encima de todo eso estaba la vida contemplativa. Esto cambió con la llegada del cristianismo y cambió aún más con la llegada de la modernidad, ¿no? Fue entonces cuando la vida en sí misma pasó a tomar el lugar preponderante y entonces es por eso que el animal labor, o sea, el hombre vivo, el que labora, que es la labor es el metabolismo de nuestro cuerpo, la actividad de nuestro cuerpo, pasó a tomar el lugar más importante y despegó toda su fertilidad, como lo señala Hannah Arendt. Bueno, jóvenes, pues esto ha sido todo por este capítulo. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, lo pueden dejar aquí abajito y con gusto lo atenderé. Pues bueno, espero que estén muy bien y hasta la próxima.